dejar a un amigo así nomás, aunque haya malentendidos. La Biblia dice, en todo tiempo ama el amigo. Quiere decir, aun cuando éste se enfade. Pero rompió mi juguete favorito. No fue a propósito, deberías perdonarlo, Pun. ¿Podría haberte pasado a ti? Quizá, mamá. Es mi primo. Y también es un buen amigo. Perdóname, Capi. Lamento haberme enojado tanto. Lamento haberte roto tu juguete. ¡Vamos! ¿Recuerdas a Pin? Tiene un juguete de estos y él sabe arreglarlos. Y continuamos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, nuestro hermano Luis Barrera Salas, doctor en astronomía, quien nos está dando una clase magistral de la comparación de las profecías bíblicas dichas por Jesús con los estudios científicos hasta el día de hoy más recientes. Hermano Luis, hay mucha simbología que Jesús usa para describir eventos y situaciones. Cuando la higuera deja caer sus frutos, dice, como cuando la higuera deja caer sus frutos a la tierra. Entonces, ¿qué es la relación que trata de explicar Jesús respecto de esa parábola, podríamos decir? Un ejemplo hermoso es el de Apocalipsis 6. Cuando hay una descripción de un terremoto, hay una descripción de que el sol se oscurece, que hay una descripción que la luna queda como de sangre, hay una descripción que las estrellas fugaces, digo, ¿cierto?, caen como... la higuera deja caer sus higos. Y que la higuera deje caer sus higos, eso en física es conocido como caída libre. Y cuando uno, digamos, ¿cierto?, compara, por ejemplo, uno ve el escenario completo de esa descripción, se ve, digamos, ¿cierto?, que en el fondo puede ser explicado como un impacto de un objeto. Cuando un objeto impacta la Tierra, digamos, ¿cierto?, con dimensiones significativas, digamos, ¿cierto?, más de 10 metros para arriba, se produce un levantamiento de tierra. Esta tierra se levanta a las capas altas de la atmósfera y después cuando vuelve como los higos cayendo de la higuera, vuelve en caída libre. El impacto mismo produce un terremoto natural, digamos, ¿cierto? El polvo levantado oscurece la atmósfera, la luz del sol. El sol ya no se ve como se veía antes. La luna tampoco se ve como se veía antes, que son los dos objetos más brillantes que tenemos en nuestro entorno. ¿Qué más queda decir para las estrellas? Pero eso sería ya un nivel de cataclismo, debería, ¿cierto? Sería, claro, pues es un efecto local, claro. Pero si cayera un objeto ya a nivel de 1 kilómetro de diámetro, o de 100 metros para arriba, de 100 metros hacia arriba, ya estamos hablando de una catástrofe prácticamente global. O sea, el efecto... Ni siquiera es de continente, sino que global. Claro. Porque se levanta el material, llega a las capas altas de la atmósfera y eso se va rápidamente a distintas partes de la Tierra, cubriendo y produciendo el famoso efecto conocido como invierno, un invierno nuclear, equivalente a un invierno nuclear, y eso haría que se oscurezca, digamos, ¿cierto?, la atmósfera. Al oscurecerse la atmósfera, digamos, ¿cierto?, ya no pasa la luz del sol naturalmente como se espera. Todas las plantas, digamos, ¿cierto?, acostumbradas a comer luz y a la fotosíntesis, para transformarla, digamos, ¿cierto?, en almidones y otro tipo de cosas, ya cesaría, y todos los animales que se comen a las plantas y los que se comen a las plantas de los animales, claro. O sea, toda la cadena empieza, digamos, ¿cierto?, a sufrir de una manera drástica. Y de hecho hay evidencia de que eso ya ha ocurrido en la Tierra. ¿Cuándo? Hace unos 65 millones de años atrás, digamos, ¿cierto?, y por eso se asocia que la extinción de los dinosaurios podría haber estado asociada con este tipo de evento, un evento de un objeto que impactó. Se supone que es Chicxulub, ahí en el Golfo de México, donde estaban los mayas posteriormente, digamos, ¿cierto? Que provocó este efecto global, digamos. Se han encontrado muestras por toda la Tierra de que eso realmente es así. Entonces, un objeto impactando a la Tierra
produce todos estos otros fenómenos asociados que están descritos ahí en Apocalipsis 6. O sea, Claro. por Y dice tanto, en un pasaje que 1/3 de la tierra será destruido. un objeto grande perfectamente puede provocar ese efecto Un objeto de cuánto? de 1 kilómetro, tranquilamente, perfectamente podría ser. 1 kilómetro y puede producir el impacto, la destrucción de la tercera parte de la tierra. Sí, claro. Y existen, hermano Luis, en el espacio, dentro de los 8.000 objetos que acaba de decir usted en la primera parte, que existen los 8.000 espacios, ¿habrá uno que tenga 1 kilómetro de...? Sí, por supuesto, y hay más, digamos, más de 1 kilómetro. De hecho, los mismos cometas, por ejemplo, un cometa que yo estoy estudiando, que es el Hartley 2. Ese cometa Hartley 2, digamos, ¿cierto? Es un cometa de 2,2 kilómetros. Y ese pasó muy... ¿El núcleo o con cola? El núcleo, solamente el núcleo. Ah, ya. La coma es mucho más grande, es como el tamaño del Sol, y 1.400.000 kilómetros más o menos. Y las colas pueden llegar, digamos, ¿cierto? Hasta distancias tan exageradas como la distancia de la Tierra al Sol. Que en el fondo la cola no es material que pertenezca al cometa, sino que es material perdido por el cometa. Entonces, sin duda que... 2,2 kilómetros tiene solamente el núcleo. El núcleo. Si ese cae, impacta con nosotros, 1/3 de la Tierra desaparece. Exactamente. Y usted está estudiando ese. ¿Y cuándo fue la última vez que pasó ese? Bueno, ese lo estudiamos ahora, digamos, ¿cierto? En una misión NASA que lo estudiamos ahora a comienzo de marzo del 2010. Y el objeto pasó cerca de la Tierra a fines de octubre, digamos, ¿cierto? Y el acercamiento con una nave fue en noviembre, a comienzos de noviembre del 2010. Por tanto, el objeto pasó relativamente cerca de la Tierra, digamos 18 millones de kilómetros, pero es cerca, ¿cierto? Claro. Pero, digamos, ¿cierto? Lo interesante es que este cometa tenía su órbita muy lejana. Hace unos 30 años atrás, este cometa, el acercamiento máximo que tenía al Sol era más allá de la órbita de Marte. Y por una perturbación de Júpiter, este cometa cambia su órbita y la órbita viene a dar ahora a la cercanía de la Tierra. Entonces, eso nos muestra, digamos, ¿cierto? Lo dinámico que es nuestro sistema solar. Y perfectamente podrían ser objetos que están en nuestro entorno, o podrían ser objetos que vienen de otro lado, son desviados y podrían llegar a la Tierra. Así que estamos expuestos a ese, y como yo dije la semana pasada, o sea, todo astrónomo sabe que el problema no es si va a llegar o no va a llegar un objeto a la Tierra, el problema es que no sabemos cuándo va a llegar. Claro. Esa es la pregunta. Pero el entorno está preparado, o Pero, sea, las cosas están ahí. Claro. Y además tenemos que decir que el sistema siempre fue activo, y antes fue mucho más activo que ahora. Entonces, esa descripción que aparece en Apocalipsis es realmente una descripción, digamos, muy realista. Muy real, claro. Muy realista. Se habla de objetos que vienen con alta velocidad, que llegan hasta el centro de la Tierra. Eso en el fondo está diciendo que hay objetos muy veloces, digamos, ¿cierto? Claro. Hay, digamos, ciertos objetos que llegan a las aguas, otros llegan a la tierra firme, y ahí viene una descripción, a todas las personas interesadas que lean del capítulo 6 de Apocalipsis en adelante, cuando se empiezan a abrir los sellos, se empiezan, digamos, a hacer una descripción de impacto tras impacto de objetos llegando a la Tierra. A la Tierra. Y eso nosotros lo vemos, digamos, ¿cierto? Que es parte de una descripción que coincide. Por supuesto, pueden cambiar las probabilidades, puede cambiar, pero el fenómeno mismo en sí está descrito de ello. Científicamente, hermano Luis, porque usted es doctor en astronomía, entonces tenemos que estrujarlo aquí porque yo creo que muchos que son profesionales y científicos están viendo el programa esta mañana. Esos 4 versículos de Lucas capítulo 21, ¿qué incidencia tienen respecto de su profecía propia del Señor Jesús también, de que eran las señales antes de su venida? Claro, ahí, en Lucas, siempre cuando toman los textos bíblicos, uno tiene que leer antes del contexto. Texto, por supuesto el contexto, y después también. Pero si leemos antes, vemos que hay un efecto que es muy interesante, que es el reclamo de Jesucristo en contra de los fariseos. Cierto. Segundo, menciona... Los fariseos pedían señales. Los fariseos pedían señales. Claro. O sea, no hay fariseo que no pida señales. Claro. Segundo, digamos, ¿cierto? Se menciona a una viuda que va a las arcas del templo, digamos, ¿cierto? Y ella todo lo que tenía. Y echó 2 blancas.
Claro, que equivale como a 2,64 del salario de un día. De un día, exacto. O sea, en el fondo está entregando la nada misma. Claro. Entonces él dice, y los ricos echan lo que les sobra, y esta mujer echó todo lo que tenía. Bueno, ese es el contexto, y después de eso ocurre que él está en el templo. Y cuando está en el templo, digo, ¿cierto?, sus discípulos se maravillan con las construcciones que ven. Claro. Se maravillan con el templo mismo, con las formas, digamos, ¿cierto? No quedará piedra sobre piedra. le dice. Y él hace ver que no quedará piedra sobre piedra. Y se van al Monte de los Olivos y ahí le siguen preguntando. Entonces, cuando digamos esto, le siguen preguntando e insisten en la pregunta que ¿cuándo va a ocurrir que no quedarás piedra sobre piedra? Jesucristo responde que no va a pasar mucho tiempo en que eso va a ocurrir. Y de hecho eso es una profecía cumplida. Porque en el año 70 después de Cristo, Exactamente. los romanos Destruyeron el destruyeron el templo. Y después de eso las destrucciones han sido templo. Claro, sistemática. sistemáticas, y hasta la fecha lo único que queda del templo Es el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos, ni siquiera la parte de arriba, porque lo construyeron, lo reconstruyeron los musulmanes, ¿cierto? Cierto. Sino que queda solamente las rocas La más parte de grandes que están abajo abajo. y que están escondidas. Claro. Y que ni siquiera eran parte del templo en sí, Claro. sino que eran los muros exteriores del Claro. templo. El Por muro tanto, occidental. Entonces cuando le preguntan cuándo va a ocurrir eso, él dice que va a ocurrir pronto. Claro. ¿Cierto? Entonces, en el fondo, cuando uno toma ese contexto, uno se da cuenta que en realidad él no está hablando de la destrucción de la tierra otra vez, Cierto. ¿cierto? No está hablando de nada de eso, porque él dice que va a pasar un tiempo en que la venida de él ocurra. Claro. Y dice pronto. Y dice pronto, pero Ese pronto es porque para nosotros, y conforme a la palabra, un día en el cielo, son como 1000 años, y 1000 1000 años como un día. entonces. Entonces, cada persona que quiera tomar el tiempo como una medida Cronológica. para sacar, cronológica para sacar Claro. sus conclusiones, yo diría que estaría haciendo un poco el loco, digo, ¿no? Claro. Y de hecho algunos ya lo han hecho. Cierto. Por lo tanto, es muy interesante, digamos, esto, el contexto de la situación. Claro. Y ante esa respuesta, Jesucristo es muy claro y dice que va a ocurrir, y no solamente que van a ocurrir eventos, sino que van a empezar a ocurrir señales que son muy características